Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional, está previsto en el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y se introdujo como organismo público extrapoder con la reforma de 1994. Es un órgano que tiene a su cargo la defensa de los derechos humanos y los derechos del pueblo de la Provincia de Buenos Aires y como tal, digamos, ejerce desde este lugar extrapoder esas funciones, atribuciones y misiones. Dentro de la Defensoría hay una organización muy amplia, digamos, hay diversas áreas que se encargan de temáticas específicas. Obviamente la mirada es transversal, con lo cual es muy probable que varias áreas intervengan frente a un caso concreto. Ahora, en materia de derechos de usuarios, usuarias, consumidores y consumidoras, hay un área específica que ha sido creada y que trabaja justamente en línea con garantizar el derecho de los y las consumidores y consumidoras, tal como lo estipula la Constitución Nacional y la normativa que rige la materia, y desde allí comenzamos a trabajar específicamente la temática de ciberestafas. ¿Y qué rol y cuál es el procedimiento que tiene la Defensoría del Pueblo cuando una persona fue estafada, por ejemplo, en entornos digitales? Bien, lo primero que hay que decir es que nosotros desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires tenemos la particularidad de funcionar no solo como un organismo de promoción y protección en materia de derechos, sino también como un observatorio de la realidad social. Nosotros venimos advirtiendo, y esto el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, nos ha expresado, que los cambios que se introdujeron con la cuarta revolución industrial, la digitalización de la vida, iban a traer aparejadas cuestiones nuevas, cuestiones novedosas. Digamos, las estafas no son nuevas, las ciberestafas son una modalidad de comisión que sí, digamos, observan una particularidad que tiene que ver con el nuevo desempeño en los entornos digitales. Frente a ello, obviamente, nosotros empezamos a ver un incremento en el número de demandas. Y la particularidad que tiene el desarrollo de la cuarta revolución industrial, de la digitalización de la vida, del tránsito de las y los ciudadanos y ciudadanas por los ecosistemas digitales, tiene que ver con el sentido de la novedad. ¿Qué es el sentido de la novedad? Las ciberestafas se cometen a instancias de lo que se conoce como ingeniería social, es decir, la articulación de varios factores que hacen que las personas que están cometiendo el delito de estafas o que quieren cometer el delito de estafas puedan hacerse de información crucial para justamente acceder a las cuentas de las personas y desde allí cometer la acción que generalmente tiene que ver con con tomar un préstamo, con vaciar una cuenta, con transferir dinero que estaba en una cuenta a otra. En ese sentido, la particularidad, como decía, tiene que ver con la novedad, y la novedad hace que los organismos públicos muchas veces deban correr detrás de las nuevas modalidades de comisión. Frente a eso, nosotros, a instancias del Defensor del Pueblo, propusimos una modalidad de abordaje ágil. ¿Qué es una modalidad de abordaje ágil? Implica pensar el Estado desde la plasticidad. Si nosotros vamos a combatir y a perseguir y a trabajar en materia de ciberestafas con la lógica más burocrática y clásica de la estatalidad, vamos a llegar tarde siempre. Tenemos que tratar de anticiparnos, de pensar nuevas acciones, de pensar modalidades de articulación, aunque muchas veces esas modalidades no estén estrictamente proyectadas en una norma, en un procedimiento interno. Cuando empezamos a ver el incremento, sobre todo con la pandemia, en donde los niveles de utilización de los entornos digitales crecieron en forma exponencial, empezamos a apreciar que no había nada específico de lo que agarrarnos. Decíamos, bueno, ¿qué hacemos ahora con esta situación? Bueno, lo primero que hicimos fue diseccionar en dos partes la ciberestafa. Por un lado, la dimensión penal, es decir, la posible comisión de un delito, y por otro lado, la relación de consumo, es decir, si una persona es clienta de un banco y es estafada y para la comisión del delito de estafa se utilizó la plataforma del banco en la cual la persona desarrolla su actividad, digamos, económica financiera, bueno, ahí hay una relación de consumo entre la persona y el banco. Entonces hay dos niveles para pensar. Frente a esos dos niveles, nosotros lo que entendimos y empezamos a ver es que había una situación de falta de conexión. Y entonces dijimos, ¿por qué no desde la Defensoría del Pueblo
oficiar de correa de transmisión. ¿Y qué implica ser correa de transmisión? Implica empezar a pensar nuevos procedimientos. Nosotros tenemos constitucional y legalmente la facultad de pedir informes a los distintos organismos públicos y privados. Esto nos lo confiere la ley. Hay un deber de colaboración que está previsto en la norma con el defensor del pueblo. Y en ese sentido dijimos, che, ¿y si empezamos a pedir informes a los distintos organismos que puedan servir como prueba y de modo tal de configurar las situaciones que se dan en el marco de la relación de consumo como una pata importante probatoria en el procedimiento penal? Y así empezamos. Nuestro primer caso fue el caso Bellocchi, digo el apellido, más allá de la confidencialidad de los datos públicos, porque Eduardo es una persona que ha trabajado, ha caminado esta cuestión con nosotros y es digamos, tenemos una relación y una vinculación constante. Y en el caso Bellocchi lo primero que hicimos fue solicitarle al banco toda la información, los números de IP, el momento de la transacción, día, hora, una delimitación precisa y trasladar esa información a la Fiscalía. La Fiscalía no tenía forma hasta ese momento de contar con una pericia porque la había ordenado, pero muchas veces la asesoría pericial y quienes se encargan de delitos informáticos suelen tardar un poco más de tiempo del que se necesita aquí, porque aquí si rápidamente no se da con el rastro de la persona, verdaderamente hay muchas probabilidades de que luego no se pueda dar nunca más con esa persona, porque justamente hay medios para ir borrando los rastros digitales. Y logramos que toda esa información nos sea proporcionada con bastante celeridad y la pudimos trasladar a la Fiscalía. En el marco de eso se ordenaron medidas de prueba y la verdad es que estuvimos muy conformes. Hoy la lógica de abordaje tiene que ver con eso y sobre todo con tratar de conocer las distintas modalidades de comisión para desde allí empezar a pensar estrategias. La posibilidad de gestar a su vez una alianza con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Producción, a partir de instancias del área de consumidores y con demás organismos públicos, la verdad es que fortalece y robustece nuestra estrategia de intervención y creemos que nosotros también podemos aportar algo en toda esa red, porque como decía al principio, si no pensamos el abordaje de las ciberestafas en materia de red, de capacidades estatales y de agilidad estatal, la verdad es que vamos a estar llegando siempre tarde. Ya que entraste un poco en las acciones judiciales que tiene la Defensoría del Pueblo, te quería preguntar, en el caso de que una persona haga una denuncia en la Defensoría del Pueblo, ¿se hace un acompañamiento a la víctima a la hora de realizar la denuncia? ¿Se presenta la Defensoría del Pueblo como parte de la causa en este caso? A ver, la estrategia en este momento tiene que ver con ir monitoreando el avance de la causa penal. El monitoreo implica el diálogo constante. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo hablamos con todos y todas las funcionarios y funcionarias intervinientes, sea en sede administrativa, sea en sede judicial. Nosotros tenemos afortunadamente un artículo constitucional del 55 y una ley que es muy amplia en cuanto a las capacidades que nos brinda para poder dialogar y entrar rápidamente en relación con los organismos. Nosotros no motivamos la denuncia, sí decimos, bueno, mire, si usted sufrió una ciberestafa, el punto principal pasa por la denuncia, por varias cuestiones. Primero, para llevar una estadística. Segundo, para dotar también, a ver, los datos en esta era se dice que los datos son el petróleo de la cuarta revolución industrial. En ese marco, la posibilidad de contar con datos es central, tanto para nosotros como para el resto de los organismos públicos, como también para la justicia. ¿Por qué? Porque si se comienza a ver un patrón de comisión de delitos, de ciberestafas, es mucho más fácil intentar ver que si de las últimas 10 ciberestafas, 8 se dieron desde el mismo IP o se dieron con la misma modalidad, posiblemente se trate de una misma banda o de un mismo grupo o colectivo que está cometiendo ese delito. Entonces es mucho más fácil unificar, digamos, la visión periférica, la visión de tendencias que permite el desarrollo del Big Data y el análisis de la información, es central en lo penal. Entonces nosotros motivamos que se realice la denuncia. Muchas veces nos dicen, ¿y pero para qué la denuncia? No lo van a agarrar nunca. Bueno, es probable que frente a las dificultades reales haya una dificultad para agarrar en un caso concreto. Si nosotros podemos ir gestando colectivamente esa estadística, la verdad es que podemos llegar a dar con los grupos o colectivos que están realizando estas acciones. Por eso sí,
motivamos la denuncia, si hay alguna dificultad al momento de hacer la denuncia, acompañamos en esa instancia y luego quedamos en diálogo con el instructor, la instructora o quien lleva la causa para ir justamente viendo qué es lo que necesitan y qué es lo que nosotros podemos aportar. No tenemos una participación penal en términos más de código de procedimiento penal, no es que somos parte en la causa. Ahora estamos en diálogo y como institución facilitamos información y tratamos de que la cosa vaya evolucionando y caminando lo más rápido posible. Eso en torno un poco a las acciones judiciales. Y ahora te quería consultar un poco por las acciones administrativas que puede hacer la defensa, como por ejemplo que un banco no le cobre la estafa a una persona que fue víctima de un ciberdelito, o qué rol cumple la defensoría en el caso, por ejemplo, la devolución del dinero de la víctima. Bueno, eso es muy interesante también. Como decía, hay una dimensión que es la dimensión penal. Nosotros tenemos que pensar en la reformulación de nuestro sistema penal y por eso organismos como la Defensoría son tan interesantes. Hay autores como Zaffaroni que hablan de el proceso penal como un proceso de confiscación de la víctima. ¿Y por qué hay un proceso de confiscación de la víctima? Y ahora voy a responder la pregunta respecto al procedimiento administrativo. Porque el proceso penal, generalmente motivado por la acción pública, una vez que comienza, tiende a desplazar a la víctima del proceso. El proceso penal no suele tener una mirada restaurativa o reparatoria. Es decir, se persigue a un presunto o a una presunta autor de un delito, pero la víctima que verdaderamente sufrió un perjuicio económico y sufrió un montón de cuestiones que tiene que afrontar y que tiene que atravesar, queda como relegada en un segundo plano. Entonces el proceso penal es muy eficiente para algunas cosas, pero para otras no. Y para las cosas que no es eficiente el proceso penal es para pensar en el mientras tanto de la persona que resultó ser víctima del delito. En ese marco, la disociación de la dimensión penal o del plano penal con la dimensión de la relación de consumo es central, porque uno puede decir, bueno, Fiscalía está investigando, y sí, en el mientras tanto que tengo que pagar un crédito de 400.000, 500.000, 800.000, 1.000.000 de pesos, la verdad es que eso me genera un perjuicio, independientemente de que agarren o no a la persona que cometió el delito de estafa. En el medio hay una vida, hay una realidad, hay un entorno familiar, hay una lógica laboral, hay un montón de cosas que todos y todas atravesamos a diario. Y además tiene una complejidad adicional que tiene que ver con que nosotros y nosotras en los entornos digitales no tenemos las capacidades como para auditar o conocer en profundidad cómo funcionan. Si nosotros nos preguntásemos, che, ¿cómo funciona el home banking? ¿Cómo funciona un token de seguridad? ¿Cuál es el parámetro o el estándar de encriptación de la información? Y la verdad es que ninguno de nosotros y nosotras, personas de a pie, podemos dar esa respuesta. Entonces, que se nos exija, digamos, hay una debida diligencia, un mínimo deber de cuidado. Si yo publico en Facebook mi contraseña del home banking, y bueno, verdaderamente me estoy poniendo en un lugar de riesgo. Ahora, luego, en el medio, digo, hay un montón de grises que no están del todo claros. Digo, si a mí me llaman, me contactan, tienen información previa, ¿cómo sé que esto es información? ¿Quién proporcionó esos datos? ¿De dónde tomaron determinada información? Bueno, hay un montón de grises que hay que ir tratando de apreciar. Y no se le puede pedir a una persona que es neófita, que es nueva en el desarrollo de un entorno digital o que tuvo que volcarse a la digitalización porque no le quedó más remedio, que tenga los estándares de un hacker, digamos, de una persona que está acostumbrada justamente a moverse y a no dejar huellas. Entonces, así como la relación de consumo implica siempre una mirada pro consumidor y consumidora, de modo tal de equiparar las fuerzas en una relación profundamente asimétrica, en estos casos queda de manifiesto eso, y la acción administrativa tiene que estar orientada a que justamente las entidades bancarias entiendan esta situación. Entiendan que, no sé, que si una persona obró con debida diligencia, tuvo determinados recaudos, pero aún así fue estafada, no se le puede hacer responsable de eso. Entonces hay que trabajar mucho en esas cuestiones. Es difícil porque hay que probar algunas cuestiones, porque hay que comenzar a separar la paja del trigo, ¿no? Comenzar a poner cada situación, cada caso particular dentro de una caracterización.
porque tampoco podemos decir, bueno, en todos estos casos, porque si no también estaríamos promoviendo de alguna forma una liviandad en relación a cómo nos movemos. Yo digo siempre, nadie le regalaría a otra persona o le daría a otra persona la billetera en la calle. Bueno, tenemos que cultivar una ciudadanía digital con ciertas responsabilidades y cierta conciencia cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos y expuestas. Ahora, dentro de eso o en el mientras tanto, hay que pedir al banco que acompañe. Entonces, en ese marco, el tratamiento administrativo y la relación de consumo entre cliente y entidad bancaria nos parece central y por eso también trabajamos para justamente pedir en algunos casos que se suspenda el débito de los créditos hasta que se resuelva la cuestión penal o algunas otras medidas que nos permitan justamente no poner a la persona en situación de mayor vulnerabilidad. Bien, y por último, quería consultarte, ¿cuál es el nexo que podría tener la Defensoría del Pueblo en estos casos con otras agencias estatales, como por ejemplo las oficinas municipales de defensa del consumidor, los centros de acceso a la justicia o el centro de protección a la víctima? Los niveles de articulación son naturales en la Defensoría. La verdad es que nosotros y nosotras estamos acostumbrados y acostumbradas a movernos en articulación, movernos en red. Y creo que es una impronta que el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, desde el año 2017 ha puesto en el centro de la escena. Digamos, siempre que haya alguien con quien podamos generar sinergia, mejorar los estándares de intervención, hay que hacerlo. Y en ese marco creemos que la cuestión de las ciberestafas y las cuestiones relacionadas con la digitalización de la vida necesitan una fertilización cruzada entre organismos públicos. Es imposible dar batalla frente a los enormes cambios y transformaciones del mundo de la digitalización si no lo hacemos en conjunto, compartiendo información, compartiendo datos, pensando estrategias de abordaje, siendo plásticos y plásticas, digamos, siendo muy ágiles en las metodologías de trabajo interestatal. Programa Interministerial Cuidarnos en Red. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.